ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Señor, desde la profundidad de nuestro corazón te hemos cantado, porque creemos firmemente que tú eres el único que mereces la gloria, la honra y todo el honor. Estimados hermanos, el Señor les bendiga. En este tiempo donde estamos enfatizando respecto a la oración y el ayuno, donde empezamos un proceso de 40 días de oración, me parece que podemos hablar un poquito respecto al ayuno y dar algunas pautas orientadoras tal vez. Y hablar de ayuno en este tiempo parece que estuviésemos fuera de contexto en esta cultura donde se le rinde culto a las chorrillanas, a las papas fritas, a las hamburguesas, donde se hace fila afuera en los McDonald's. Pareciera que estamos totalmente fuera de contexto. Sin embargo, el ayuno es una disciplina espiritual que necesita ser recuperada y que también sea parte de nuestros ejercicios espirituales de los creyentes actuales, porque también la falta de modelos y testimonios de vida de referentes cristianos en cierta forma ha perjudicado la práctica del ayuno. Un alto porcentaje, de hecho, de hermanos en la fe no tienen dentro de sus disciplinas, de sus ejercicios espirituales, practicar el ayuno. Algunos ni siquiera han ayunado una vez en el año. ¿Y para qué hablar de las personas que se van integrando a la congregación, a los nuevos creyentes? Muchos de ellos tampoco tienen conocimiento respecto al ayuno, porque dentro de la escuela de discipulado no es una práctica espiritual del cual se le enseña. Sin embargo, todos estamos de acuerdo al estudiar los avivamientos en la historia de la iglesia cristiana. Nos hemos dado cuenta de que la mayoría de los hombres y mujeres que el Señor usó son hombres que acompañaron la oración de ayuno. Por eso en esta hora amerita que nosotros hablemos un poco respecto a este ejercicio espiritual y veamos tal vez algunas pautas orientadoras para nosotros. Primero debemos reconocer que el ayuno no es solamente una práctica de la iglesia judeo-cristiana, sino que también hay otras denominaciones y otras religiones que practican también el ayuno. Por ejemplo, los musulmanes en el mes de Ramadán, ellos todo el mes ayunan. Durante todo el día se abstienen de comer, de beber, y en la noche ellos comen algo. También están el ayuno
en las castas brahmánicas, donde practican el ayuno, el hinduismo, y también la Iglesia Católica en la Cuaresma. También en ayuno, en ocasiones, ha sido utilizado, hermanos, con un arma política. Nosotros lo sabemos en la historia, por medio de la protesta y por medio también de las huelgas de hambre. Un ayuno, pero con otro sentido, con otra orientación. Y otros ayunos también que se provocan es con respecto a desarrollar este ejercicio con el fin de bajar peso o por un tema de salud personal. Pero la práctica del ayuno, parciales y totales, hermanos, estaba muy extendido, si debemos reconocerlo, en el pueblo judío. A nivel nacional, la religión judía solo tenía un día de ayuno obligatorio, que es el día de la expiación, donde el pueblo oraba y confesaba sus pecados. Pero para muchos judíos, el ayuno era una práctica regular también que tenía otra finalidad. Era una práctica también que tenía un reconocimiento social. El ayuno era como un indicador que la persona que ayunaba era una persona de carácter espiritual. Recordemos nosotros las palabras del fariseo en el templo, que estaba de pie, frente al publicano, quien alzando la voz, uno de los argumentos que decía el fariseo, de golpeándose el pecho, de que él prácticamente ayunaba 2 veces en la semana. ¿Y por qué? Porque esta era una de las prácticas judías. Por lo tanto, no es de extrañar de que el ayuno pasara a ser como una práctica con una actitud legalista que incluso llegó a ser censurada por nuestro Señor y de esta manera enseñada también a la iglesia y a sus discípulos. El ayuno también se desarrollaba en muchas oportunidades por causas equivocadas. Entonces, como ya sabemos, el ayuno implica abstenerse de alimentos que por supuesto son legítimos, el comer, por ejemplo, o beber, o también abstenerse de las relaciones matrimoniales, de relaciones sexuales matrimoniales, con el fin de buscar la presencia de Dios. Sin embargo, existían también causas equivocadas de esta práctica. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se nos cuenta de 40 hombres aproximadamente ayunaron con el fin de darle muerte al apóstol Pablo. En Hechos capítulo 23, usted lo puede ver, versículo 31. Y este es un ayuno en extremo de una motivación errada para la causa para la cual el Señor nos enseña. También, como hemos mencionado antes, muchos judíos en la época del Señor Jesús ayunaban con el fin de creerse superior a los demás y no tenían problemas en poder confesarlos públicamente. De ahí está la enseñanza del Señor Jesús cuando habla con respecto a la oración y el ayuno, ¿cierto? Cuando debemos cerrar nuestra puerta de la casa. Cuando ayunemos, no debemos demostrar con el rostro que estamos en ayuno, sino que tenemos que ungir nuestro rostro, es el Señor, porque el ayuno va dirigido al Señor, al Padre, y el Padre, ¿cierto?, que te ve en secreto y te escucha en secreto, te va a recompensar en público. Por eso recordamos la parábola que el Señor contó de este fariseo que acabamos de mencionar cuando entraron al templo. Mientras el publicano, ¿cierto?, hablaba, ¿cierto?, sentía vergüenza por sus pecados y no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, el fariseo expresó las buenas obras que hacía y los ejercicios de piedad, y dentro de eso el ayuno. El verdadero ayuno también es denunciado por el profeta Isaías, que es bueno que nosotros también podamos darle una pincelada respecto al ayuno. Por otro lado, la denuncia del profeta Isaías en el capítulo 58 hacia el pueblo de Israel, del castigo de Dios por sus actos extremos, ¿cierto?, que no revelaban la sinceridad del corazón de ellos.
Pero Isaías nos habla de 7 pasos de un verdadero ayuno. El primero, él decía, desatar las ligaduras de impiedad. Segundo, soltar las cargas de opresión. Tercero, liberar a los quebrantados. Cuarto, romper todo yugo. Quinto, usar el dedo amenazador. Sexto, no hablar vanidad. Y séptimo, compartir con el necesitado. De esta forma, entonces, Isaías ve el verdadero ayuno. Lo que Dios dice en estos pasajes, como también esta misma denuncia lo hizo Jesucristo, que el no andar con el rostro demudados y con apariencia de piedad, porque hemos ayunado. Porque lo más importante para Dios no es esto, sino lo más importante para Dios es mejor que nosotros no pequemos. ¿Cómo es eso, hermano? Y aquí es la pregunta. ¿Cómo es eso que voy a buscar el rostro de Dios? Voy a confesar mis pecados en arrepentimiento, pero luego me levanto y sigo mi vida de pecado. ¿Cómo es eso? Me levanto para seguir pecando. ¿Cómo es esto de dedicar tiempo al ayuno y a la oración? Ir a Dios en arrepentimiento y luego seguir pecando. Es como si Dios dijera por medio del profeta Isaías: demostrad vuestra fe con vuestra conducta. Comenzad a ser honestos en vuestros tratos. Sed veraces en lo que decís. Y en vez de vestirse con ropas ásperas y de silicio o cenizas, me gustaría verlos limpios en vuestro interior. Parafraseando un poquito a lo que está diciendo Isaías. Y tal vez nace de esto la pregunta para nosotros: ¿no habrá Dios interrumpido mucho de nuestros cultos por esta razón? Porque podemos ir a Él delante de su presencia, incluso absteniéndonos de alimento en ayuno, pero finalmente nuestro corazón está muy lejos de Él, como dice la palabra. Vamos a Él en adoración, pero no tenemos ninguna intención de dejar la fornicación. Vamos a Él en adoración, pero no tenemos ninguna intención de dejar el adulterio, de dejar la inmoralidad en la cual vivimos, de dejar el orgullo, de dejar la soberbia y de dejar la avaricia. Entonces, ¿qué tipo de ayuno es esto? Ayunar no es simplemente dejar de comer, sino es dejar de todo aquello que me impide tener una relación estrecha con Dios. Fíjese que en la Edad Media, en razón del ascetismo religioso, la mortificación, el castigo y tal vez una mala interpretación de la Biblia con respecto al ayuno, luego, y por el otro lado, el otro extremo, los que se levantaron en contra del ascetismo, lo que permitió esto, un alejamiento del ayuno en la práctica de los creyentes. Pero no solamente eso, sino hubieron prácticamente como 100 años en la Edad Media, donde ni siquiera se escribió, hubieron libros que escribieran respecto al ayuno. Pero la pregunta nace: ¿por qué nosotros tenemos que ayunar? Bueno, en ocasiones el ayuno tenía que ver con la humillación de la persona y como una expresión también de arrepentimiento. Por ejemplo, Nehemías reunió al pueblo, lo convocó a estar en ayuno y vestirse de cilicio, y de esa manera en pie ellos confesaron sus pecados ante el Señor. También la ciudad de Nínive se volcó en arrepentimiento ante la predicación de Jonás y también se vistieron de cilicio y proclamaron ayuno. Daniel buscó también a Dios en oración y luego, con ayuno, con cilicio, con ceniza, oró al Señor su Dios e hizo confesión de pecados también por su pueblo. Saulo de Tarso, después de su conversión,
afligió, ¿cierto?, su corazón por medio del ayuno, porque él, hermano, estaba afligido por haber sido perseguidor de la iglesia cristiana, y él guardó ayuno durante 3 días, en Hechos 9:9. El ayuno también nos ayuda a tener una dependencia de Dios, a depender de Él. Entonces, tiene que ver con ocasiones especiales en que necesitamos buscar a Dios, en que necesitamos pedir dirección del Señor por alguna situación de carácter particular. Y para ello nos alejamos de los alimentos y de las distracciones para poder nosotros ya no estar concentrados en aquellas cosas, sino estar concentrados absolutamente en Dios. Fíjese, para que tal vez el ayuno que puede ser desarrollado en forma particular, puede ser el ayuno matutino, ¿cierto?, siguiendo del almuerzo, porque imagínese todo el tiempo que usted se dedica para poder preparar desayuno, y aún por mayor razón el almuerzo. Ese tiempo uno se concentra para dedicárselo al Señor. También en la palabra de Dios vemos a Moisés cuando ayunó en el monte Sinaí, después de haber renovado el pacto con Israel, el Señor, ¿cierto?, un pacto nuevo con su pueblo. Y en ese instante Moisés guardó ayuno en Éxodo 24:18. Pero también Josafat, él, al ver que venía Moab y Amón, que avanzaban hacia él, su rostro se volvió al Señor, se humilló su rostro para consultar al Señor, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Segunda de Crónicas 20, del 1 al 3. Otro caso bien conocido, usted debe recordar, la reina Esther, acuérdese de ella, quien hizo convocar ayuno, ¿cierto? Le pidió a Mardoqueo que convocara ayuno al pueblo judío, porque ella se iba a presentar ante el rey. Y ella misma ayunó con sus doncellas. Esther 4:16. Esdras también publicó ayuno antes de conducir a los desterrados de vuelta a Jerusalén, para afligirnos delante de Dios, dijo él, antes de, ¿cierto?, de llegar al lugar al cual se dirigían. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro mayor referente, ayunó antes de poder iniciar su ministerio, y ustedes saben cuántos días y cuántas noches también el Señor ayunó en Mateo capítulo 4 en adelante. La iglesia de Antioquía ayunó antes de enviar a Pablo y Bernabé en la obra misionera. Pablo y Bernabé ayunaron antes de designar los ancianos en cada una de las iglesias que ellos iban formando. El apóstol Pablo también en los libros de los Hechos, él declara que él ayunó por lo menos dos veces, está anunciado en 2 de Corintios 6:5 y 11:27, donde en 2 ocasiones Pablo anuncia su ayuno. También hay otro caso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, con respecto a Juan el Bautista. Juan Bautista es presentado como un hombre que ayunaba. De él se dice que no comía ni bebía. ¿Qué quiere decir eso? Que él guardaba ayuno. En Mateo 11:18, él practicaba el ayuno con frecuencia. ¿Y cuál es el propósito del ayuno que el Señor enseñó a sus discípulos? ¿Y por qué los discípulos de Jesús no ayunaban? Esta fue la pregunta que le hicieron a Jesús los fariseos y también los discípulos de Juan. Bueno, la respuesta del Señor que él dio por medio de una metáfora. Los amigos del novio no pueden ayunar mientras el novio esté con ellos. Los amigos del novio no pueden ayunar mientras el novio esté con ellos. Ellos no entendían que el Mesías ya había venido y que estaba en medio de ellos, la misma persona del Señor Jesús. También, ¿cuál debe ser el ayuno de los cristianos en la actualidad? Lo primero que debemos decir
es que el ayuno es una práctica de las personas convertidas a Cristo Jesús. Mateo capítulo 9, versículo 16 dice lo siguiente: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Mateo 9:16. El predicador y escritor evangelista John Piper, él dijo lo siguiente: el propósito del ayuno es que logremos depender menos de la comida y más de Dios mismo. Ese es el significado de las palabras de Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El origen del ayuno cristiano es la añoranza por la presencia de Dios. El ayuno despierta nuestro apetito por Dios. El ayuno hace morir el pecado. Es un don de Dios. El ayuno es una prueba para ver qué deseos nos controlan. Esto es lo que dice John Piper, este evangelista y escritor bíblico. Jesús, en el Sermón del Monte, incluyó el ayuno como uno de los pilares de la piedad, juntamente con la oración y la limosna. Si usted se fija en Mateo capítulo 6, el Señor habla primero empieza hablando respecto a la limosna, luego habla respecto a la oración y luego habla respecto al ayuno. 3 ejercicios espirituales. Entonces, esto lo considera como importante y dio por hecho que sus discípulos ayunarían. Fíjese usted cómo él comienza su exhortación en Mateo capítulo 6, versículo 18. Él dice, 16, dice, cuando ayunéis. Mateo 6, 16, cuando ayunéis. O sea que el Señor da por sentado de los creyentes iban a ayunar. De hecho, el mismo Señor ayunó en más de una ocasión y nosotros lo sabemos. Y también encontramos diversas ocasiones donde la iglesia primitiva ayunaba. Es más, en el pasaje que estamos considerando, en Mateo también capítulo 9, versículo 15, dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahora bien, ¿qué quiso decir el Señor Jesús cuando el esposo les será quitado? ¿A quién se refería? Se refería a su propia persona, ¿cierto? Cuando él fuera quitado no solamente de la muerte, creo que la interpretación más correcta, que será quitado, él ascendería al cielo, a la presencia del Padre. Entonces, si bien es cierto, el ayuno, hermano, no es un mandamiento para la iglesia, pero se esperaba que los creyentes practicarían este ejercicio espiritual en ausencia del Señor, sobre todo a la espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El ayuno cristiano no puede ser practicado con el fin de ganar algún favor de Dios, o torcerle la mano de Dios, o que el Señor cambie su voluntad. No es la forma correcta de poder ayunar. Recordemos también el razonamiento del apóstol Pablo en Romanos 8:32. Si Dios nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Entonces, teniendo en claro esto, no guardamos ayuno, entonces con el fin de ganar el favor de Dios, porque ya contamos con su favor del momento que le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, y ya lo hemos visto en otros mensajes. El ayuno de ninguna manera tiene que ser visto, tiene que ser con el propósito de ser visto por otras personas, con el propósito de ellos que vean en mí que soy una persona piadosa y que realizo este ejercicio espiritual. Si no, el Señor dice que debemos ungir nuestra cabeza, lavar el rostro. Entonces, sin embargo, también
hay algo que tenemos que tener en consideración, que el ayuno debe ir acompañado de un verdadero arrepentimiento por nuestros pecados. Vamos a ver en esta hora algunas sugerencias para la práctica del ayuno. Primero, nosotros tenemos que proponerlo en nuestro corazón. Segundo, debemos determinar con anterioridad el ayuno. Es algo que yo tengo que prepararme. Tenga claro cuáles son los objetivos por los cuales voy a ayunar. ¿Cuál es el propósito de mi ayuno? También, otro punto a considerar, evite pensar que usted está haciendo un sacrificio a Dios y por tal razón usted tiene que ser escuchado por Él y Dios tiene que responder a lo que usted le está pidiendo. Otro punto importante, no ayune, es extraño esto, pero también es bueno considerarlo, no ayune con demasiada regularidad. Ahora sí, estoy poniendo al día. No es recomendable dejar de beber agua por periodos muy extensos. Evitar cualquier lectura que enseñe en forma exagerada respecto al ayuno. Otro punto importante, no deje de tomar sus remedios si usted o medicamentos si usted se los toma, ¿no? Puede sufrir alguna descompensación o algo. No deje de poder hacerlo. Y si usted no ha ayunado nunca, pero quiere ejercer esta práctica, también es recomendable que usted ayune, pero por periodos breves. Otro punto importante es, antes de ingerir alimentos, una vez que usted determinó ayunar y por un determinado tiempo, entregue su ayuno en oración. Dé gracias al Señor porque usted está seguro de que Él le oyó. También recuerde en oración cuál es el propósito que originó el ayuno y también termine alabando a Dios porque independientemente de los resultados, ¿cierto? La voluntad del Señor es perfecta. Quiero terminar esta reflexión de la palabra y estas orientaciones con respecto al ayuno con algunos pensamientos, por ejemplo, de Richard Foster en su libro La alabanza a la disciplina, cuando él dijo, nosotros cubrimos lo que tenemos adentro con alimento y otras cosas buenas, pero en el ayuno estas cosas salen a la superficie. Si el orgullo nos domina, se manifestará casi de forma inmediata. También Juan Crisóstomo, este padre, ¿cierto?, de la Iglesia Católica, él dijo lo siguiente: el ayuno es un desapego de las cosas presentes, una escuela de la oración, un alimento del alma, un freno para la boca, una disminución de la concupiscencia, sosiega la rabia, apacigua la ira, calma las tempestades de la naturaleza, aviva la razón, clarifica la mente, descarga la carne, ahuyenta la contaminación nocturna, libera de dolores de cabeza. Al ayunar el hombre alcanza un comportamiento tranquilo, una expresión libre, una comprensión recta de su mente, dijo este varón Juan Crisóstomo. También el misionero en la India, Wesley Duewel, él dijo lo siguiente: el ayuno es todavía la manera escogida por Dios para profundizar y fortalecer la oración. Tú serás más pobre espiritualmente y tu vida de oración nunca será lo que Dios quiere que sea hasta que practiques el privilegio de ayunar, dice este varón Wesley Duewel. También Andrews Murray, este pastor sudafricano del siglo XVIII,
él dijo lo siguiente: la oración es la mano con la que nos aferramos a lo invisible. El ayuno es la otra con la que soltamos y desechamos lo visible. Mire qué importante lo que dijo Andrew Murray. La oración es la mano con la que nos aferramos a lo invisible. El ayuno es la otra con la que soltamos y desechamos lo visible, lo terreno. A modo de testimonio, Carl Lundquist, este profesor y pastor norteamericano, dijo lo siguiente: en lugar de tomar una hora para almorzar, dijo él, utilicé ese tiempo para ir al cuarto de oración. Allí pasé mi hora de almuerzo en compañía de Dios y en oración. Y he entendido, en una dimensión muy personal, lo que Jesús declaró: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Hay un banquete al pasar a solas con Jesús en oración y ayuno. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, esperando que podamos ser desafiados a este ejercicio, a rescatar, a recuperar este ejercicio que ha sido abandonado de nuestros ejercicios espirituales. Esperamos en este tiempo de oración y ayuno que seamos partícipes si no lo es. Y como en la mañana nuestra hermana decía, si el Señor Jesús oró, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Y yo puedo decir ahora en esta tarde, y si Jesús ayunó, cuando Él era el novio, cuando Él era el Señor y el Salvador, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros, hermanos? Si el Señor se apartó antes de empezar su ministerio, si Jesús consideró que esta práctica era importante, si bien es cierto, no es un mandamiento para la iglesia, pero es un ejercicio espiritual como otros, ¿cómo nosotros, con mayor razón, no vamos a tener esta práctica cotidiana, ¿cierto? O esta práctica, ¿cierto? Este ejercicio espiritual como parte importante en nuestra devoción y que también nos ayudará en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. En este tiempo hemos sido convocados a orar y ayunar, pero aún pasado de los 40 días, que quede en nuestras vidas, ¿cierto?, la importancia de este ejercicio espiritual. Usted se va a dar cuenta, hermanos, si usted no ha tenido la oportunidad de ayunar y orar, la tremenda bendición que se ha estado perdiendo. Y posteriormente, terminado este proceso, como acabo de decir, de orar y ayunar durante 40 días, que usted pueda considerar cuán importante es el ayuno, ¿cierto?, la oración, y usted lo va a tener contemplado como algo importante, planificado en sus ejercicios espirituales. Que Dios nos guíe y busquemos el rostro del Señor en oración y podamos ver los cielos abiertos y la gloria de Dios, como dijo Esteban. El Señor pueda bendecirnos y en esta hora podamos ser desafiados a buscar al Señor en oración y ayuno. Que Dios nos bendiga grandemente. Amén. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero
más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Cristo, dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. ¿Por qué no se lo decimos todos juntos? Vengo a ti hoy, Señor. Vengo a ti hoy, Señor, Sí, sí. a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Vamos a decírselo juntos. Dame más de ti, Señor. Dame, Dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más. Yo quiero más. Cristo. gracias, Señor. Queremos más de ti.